Yo sé que todos nos hemos preguntado por qué cuando nos resfriamos o si alguno le da COVID, la comida no sabe absolutamente a nada. O por qué un olor como el perfume de alguien o el olor de la lluvia nos transporta a un lugar, a una emoción, a una memoria. No es romanticismo, de hecho, es neurociencia. Y hoy se las voy a explicar. Vamos a ver los dos sentidos que son muy importantes, el olfato y el gusto. Vamos a ver lo de la estructura microscópica, qué células tienen, cómo se organizan y la fisiología molecular. Para poder entender cómo funciona algo, primero tenemos que entender cómo se construye. Así que arranquemos. El olfato empieza en el techo de la cavidad nasal, que es una región especializada que se llama la mucosa olfatoria. Cuando inhalamos el aire, la mayoría de este aire pasa por el centro de la nariz hacia los pulmones, pero una pequeña fracción sube hasta el techo y toca la mucosa olfatoria. Acá ocurre el olfato. Esta mucosa tiene una extensión de aproximadamente 10 centímetros cuadrados, 5 a cada lado. Y para que se hagan una idea de nuestras capacidades, un perro tiene hasta 150 centímetros cuadrados de mucosa olfatoria. Evolutivamente hablando, los humanos estamos bastante mal en el olfato. In vivo, es decir, en una persona viva, esta mucosa tiene un color pardo amarillento característico. Vamos a entender por qué. La superficie de la mucosa está cubierta por un tipo específico de epitelio. En histología, el epitelio es la capa de las células que recubre las superficies, pero en este caso es un epitelio pseudoestratificado sin células caliciformes. El hecho es que es pseudoestratificado significa que es falso. Parece que las células están en varias capas porque los núcleos aparecen a distintas alturas, pero en realidad todas tocan la lámina basal. Es una sola capa que parece múltiple. El ciliado significa que tiene cilios, que son prolongaciones pequeñas en su superficie como pelitos. Estos cilios son fundamentales para poder capturar los olores. Y el hecho de que no tiene células caliciformes son porque estas son las que producen moco en el epitelio respiratorio normal. Como no están en el epitelio olfatorio, el moco acá viene en las glándulas de Bowman, que vamos a ver en un momento. Y por debajo del epitelio está la lámina propia, que es tejido conjuntivo laxo muy vascularizado con nervios y glándulas, que se continúa directamente con el periósteo del hueso que está subyacente. Dentro de este epitelio hay 4 tipos de células con unos roles muy específicos. Las células receptoras olfatorias son las más importantes, son neuronas bipolares, significando que tienen 2 prolongaciones, una hacia arriba y una hacia abajo. De hecho, estas son las únicas células del cuerpo que están expuestas directamente hacia el ambiente exterior. Piensen que es una neurona tocando el aire que respiran. Eso es muy raro y nos sirve perfectamente para esto. La prolongación apical hacia arriba termina en una estructura que se llama la vesícula olfatoria, desde la cual emergen cilios largos y delgados. Estos cilios son los sensores. Son inmóviles o casi inmóviles a diferencia de los cilios del epitelio respiratorio que sí se mueven como para barrer el moco. Los cilios olfatorios están quietos y flotan en el moco esperando a que llegue una molécula olorosa. Y la prolongación basal hacia abajo es el axón de la neurona, la fibra que conduce la señal eléctrica. El axón acá es amielínico. Esto los hace más lentos, pero igualmente no necesitan ser ultra rápidos para detectar un olor. Todos los axones de estas células se juntan formando fascículos, y este conjunto de axones agrupados atraviesa la lámina caribosa del etmoides, que, si lo conocen, tienen unos pequeños agujeros como si fuera un colgador. Y luego de acá llega las meninges para llegar al bulbo olfatorio en el cerebro. Este conjunto de axones es el nervio olfatorio, el primer nervio craneal. Ahora, un dato que quiero que les quede es que estas células tienen una vida útil de apenas un mes. Se desgastan, se regeneran y se reemplazan continuamente, a diferencia de prácticamente todas las demás neuronas del sistema nervioso central. Si ya se vieron el video donde mencioné esto, estas son de hecho una de las muy pocas células nerviosas que sí se regeneran, de verdad regeneran. Las células basales la reponen constantemente. El sistema nervioso central normalmente ya sabemos que no regenera. Esta es la excepción. Y esto es muy importante porque como están expuestas a un ambiente agresivo como el aire con las partículas, los tóxicos y patógenos, necesitan esta habilidad. Las células de sostén o células sustentaculares son las más abundantes acá. Son células cilíndricas y altas que son similares a las células gliales del cerebro. Son las más abundantes del epitelio y su función principal es dar soporte mecánico y metabólico a las células receptoras. Pero además tienen una función secretora crucial, que es que producen y secretan las OBP, las Odorant Binding Proteins, o en español, proteínas fijadoras de las sustancias odoríferas. Estas OBP son proteínas pequeñas, hidrosolubles, que se pueden disolver en agua y que flotan libremente en el moco olfatorio. Su trabajo es atrapar las moléculas odoríferas del aire y transportarlas hacia los receptores de los cilios.
Si estas no estuvieran, las moléculas odoríferas no podrían llegar eficientemente a los receptores porque muchas moléculas odorosas son lipofílicas y el moco, recordemos que es acuoso. En su citoplasma tienen gránulos de lipofuscina, que es un pigmento amarronado, y acá está la respuesta al misterio del color, porque tanto estas células como las glándulas de Bowman tienen la lipofuscina y eso es lo que le da el tono pardo amarillento que es característico de la mucosa olfatoria. Las células sustentaculares se unen a las receptoras mediante uniones adherentes, pero no hacen sinapsis con ellas ni las conectan eléctricamente. Las células basales son células pequeñas y redondeadas que están cerca de la lámina basal. Son las células madre del epitelio olfatorio. Se pueden diferenciar tanto en células receptoras como en sustentaculares según lo que el tejido necesite. Su función es de reserva y de regeneración. Sus núcleos se invaginan y están ubicados por debajo de los núcleos de las células receptoras, lo que ayuda a identificarlas en el microscopio. Las células en cepillo no sirven para oler, porque no son exclusivas del epitelio olfatorio, las podemos encontrar en todo el epitelio respiratorio. Estas tienen microvellosidades cortas y redondeadas en su superficie apical. Lo importante es que en su superficie basal tienen contacto sináptico con ramificaciones del nervio trigémino. Como ya dije, su función no es oler, sino que median la sensibilidad general de la mucosa, detectando estímulos dolorosos o irritantes o picantes. Son ellas las que hacen que, digamos, que un químico les salga la nariz o que el aire frío no moleste. Y ahora, en la lámina propia están las células de Bowman, están debajo del epitelio. Son glándulas túbulo-alveolares cerosas, o sea que tienen forma de tubo y terminan en una esferilla. Secretan un líquido acuoso, no viscoso. Producen y secretan el moco olfatorio que baña los cilios de las células receptoras. ¿Y este moco para qué sirve? Primero, disuelve las moléculas odoríferas que llegan con el aire, las hace accesibles. También tiene a las OVP que capturan y transportan las moléculas hacia los receptores. Y por último, permite el recambio continuo. O sea que una vez que una molécula odorífera se unió al receptor y ya generó la señal, el moco la arrastra, limpia el aire y deja el espacio para poder detectar nuevos olores. Si esto no estuviera, los receptores se quedarían saturados con los olores pasados y dejarían de responder. ¿Y cómo se convierte un olor en una señal nerviosa? Transducción, que significa convertir un tipo de señal a otro. Vamos acá a convertir una señal química, la molécula odorífera, a una señal eléctrica, el potencial de acción. ¿Qué características debe tener una sustancia para poder olerla? Bueno, necesita primero ser volátil, o sea que se evapore en el aire y pueda inhalarse. Necesita también ser ligeramente hidrosoluble para poder atravesar el moco que cubre los cilios y también tiene que ser ligeramente liposoluble para así poder interactuar con la membrana de la célula receptora, que es lipídica. Este proceso ocurre en los cilios de la célula receptora. Primero, las moléculas odoríferas entran con el aire inspirado y se disuelven en el moco olfatorio. Las OVP las capturan y las transportan hasta los receptores olfatorios de la membrana de los cilios. Estos receptores son receptores acoplados a proteína G. La proteína G activada estimula a la adenilciclasa. La adenilciclasa convierte a ATP en AMPC cíclico. El AMP cíclico es un segundo mensajero y este abre dos canales iónicos en la membrana que permite la entrada de sodio y calcio al interior de la célula. La entrada de los iones positivos hace que el interior de la célula se vuelva menos negativo y así se despolarice. Esa despolarización genera un potencial de acción. El potencial de acción viaja por los axones de la célula receptora hasta llegar al bulbo olfatorio. Y aquí hay algo que vale la pena entender. No existe un receptor para cada olor en el universo. En cambio, cada receptor puede responder a múltiples moléculas con distinta intensidad y cada molécula activa múltiples receptores en distintos grados. Entonces, el cerebro no está leyendo qué receptor se activó, sino está viendo qué patrón de activación hay en toda la población de receptores, porque cada olor tiene su única firma de activación. Es como un código de barras, y por eso lo podemos distinguir miles de olores con un número limitado de los receptores que tenemos. ¿Y qué hace el cerebro con esta señal? Los axones de las células receptoras llegan primero al bulbo olfatorio. Esta está encima de la lámina cribosa. Y acá hacen sinapsis en estructuras llamadas glomérulos. En cada glomérulo hacen sinapsis las células mitrales y las células en penacho, que tienen axones que forman el tracto olfatorio y llevan la señal a la corteza. Acá la corteza olfatoria tiene dos destinos grandes. Primero, el área olfatoria medial, que está en la vía primitiva. Genera las respuestas instintivas como salivar, lamerse los labios, la náusea y las respuestas emocionales. Este es un olfato visceral, el que responde antes de que tú pienses. Y el área olfatoria lateral, esta es el área que conecta el olfato con la memoria y el aprendizaje. Se subdivide en la vía moderna, que proyecta hacia la corteza orbitofrontal y hace el análisis consciente de los olores. Entonces esta piensa, ¿qué estoy oliendo? ¿Me gusta? ¿No me gusta? Y la vía antigua, que es la paleocorteza, proyecta hacia el lóbulo temporal anteromedial. Esta conecta la memoria olfatoria y la emoción.
Acá hay un dato fascinante, que es que el olfato es el único sentido que no hace relevo en el tálamo antes de que llegue a la corteza. Todos los demás primero pasan por el tálamo, que sirve como un centro de distribución al cerebro. Pero el olfato va directo al sistema límbico, que es el sistema de la emoción y la memoria. Por eso el olor tiene una mayor capacidad para disparar recuerdos de una forma instantánea. Ahora hablemos de la adaptación. Los receptores olfatorios se adaptan aproximadamente un 50% en el primer segundo de la estimulación, y la sensación puede extinguirse casi por completo en torno a un minuto de la exposición continua, porque existen neuronas centrífugas, que son fibras que van desde el cerebro hacia el bulbo, en dirección contraria a la señal, y activan neuronas inhibitorias que se llaman las células de los granos en el bulbo olfatorio. Estas frenan la transmisión. El cerebro dice, ya yo sé a qué huele, no necesito saber más, deja de decírmelo. La adaptación nos permite ignorar olores constantes, digamos que no nos gustaban, y así seguir detectando olores nuevos. El umbral es la cantidad mínima de una sustancia en el aire que se necesita para percibirla. El sistema olfatorio es muy sensible. Y ahora veamos un poco de los trastornos del olfato. La pérdida del transporte ocurre cuando la mucosa se inflama y las moléculas no llegan a los receptores. Puede pasar cuando estamos resfriados, en rinitis, en sinusitis, y por eso cuando estamos congestionados no podemos oler. Una pérdida sensorial es una destrucción del neuroepitelio, ya puede ser por virus, por tumores o por tóxicos. Y la pérdida nerviosa ya es un daño en las vías olfatorias centrales. Ocurre cuando hay traumatismos craneoencefálicos y se fractura la lámina cribosa, o también puede pasar en enfermedades como Parkinson, Alzheimer o psicosis de Korsakoff. La pérdida del olfato es un signo temprano de estas enfermedades. Las manifestaciones clínicas que podemos escuchar son la anosmia, que significa pérdida del olfato, puede ser total, parcial o incluso específica para ciertos olores. La hiposmia es la disminución de la sensibilidad olfatoria y la hiperosmia es una sensibilidad aumentada. La disosmia es cuando percibimos los olores de una forma distorsionada. La agnosmia es cuando percibimos el olor pero no lo podemos identificar. La fantosmia es cuando percibimos olores sin que haya un estímulo real, como si fuera una alucinación olfatoria. Y la cacosmia es una percepción de olores desagradables. Ahora podemos dejar el olfato de lado y llegar a la lengua. Empecemos con cómo está construida la lengua. El gusto comienza en la cara dorsal de la lengua, que está cubierta por un epitelio escamoso estratificado plano. En esta superficie encontramos a las papilas linguales, que son proyecciones de tejido conjuntivo recubiertas de epitelio. Hay de 4 tipos. Las papilas filiformes son las más pequeñas y las más abundantes de todas. Son proyecciones cónicas y alargadas que no tienen corpúsculos gustativos, o sea que no sirven para el sabor. Su función es exclusivamente una mecánica, porque ayudan a mover, desgarrar y triturar el alimento, y son responsables de una textura rugosa de la lengua. Las papilas fungiformes tienen forma de hongo, como tal vez se pudieran imaginar. Estas son más abundantes en la punta de la lengua y se ven a simple vista, como pequeños punticos rojos. Estas sí tienen corpúsculos gustativos en el epitelio y son especialmente buenas para captar el salado y el dulce. Las papilas caliciformes son las más grandes, tienen una forma de cúpula y se alinean justo por delante del surco terminal. Están en una línea de B que divide la lengua de los 2 tercios anteriores y 1 tercio posterior. Son pocas, son solo entre 8 y 2 en toda la lengua, pero se rodean cada una por un surco profundo, como si fuera un foso. Tienen corpúsculos gustativos en las paredes de este surco y son especialmente importantes para captar el ácido y lo amargo. En el fondo de estos surcos drenan las glándulas de von Ebner, que son glándulas salivares pequeñas que secretan la saliva serosa para lavar continuamente el surco y expulsar el material acumulado, dejando los corpúsculos gustativos listos para responder a nuevos estímulos, como vimos que también pasa en el olfato. Y por último, las papilas foliadas son crestas paralelas entre los bordes laterales de la lengua, que se separan por hendiduras. Los corpúsculos gustativos no están únicamente en la lengua, sino que también están en el largo palato gloso, el paladar blando, la epiglotis y la faringe, hasta el nivel del cartílago cricoides. Los corpúsculos gustativos son la unidad funcional del gusto. También los llamamos yemas gustativas. Son estructuras ovaladas y pálidas que tienen unos 50-70 micrómetros. Están dentro del epitelio de las papilas. Tienen en su vértice un poro gustativo, que es un pequeño orificio por donde las sustancias sápidas, como las sustancias que pueden saborearse, entran en contacto con las células del interior. Hay 3 tipos celulares dentro del corpúsculo. Las células neuroepiteliales o sensoriales son las que de verdad detectan el sabor. Son alargadas y se extienden desde la lámina basal hasta el poro gustativo, donde emiten microvellosidades. En su base hacen sinapsis con axones aferentes de los nervios craneales. Son las únicas del corpúsculo que se comunican eléctricamente con el sistema nervioso. Se unen apicalmente a otras células por sonoleocludens, que son uniones herméticas que sellan el espacio entre células para que las sustancias sápidas solo puedan entrar por el poro y no se filtren a los lados. Tienen una vida media de 10 días y se renuevan constantemente.
Las células de sostén son morfológicamente muy parecidas a las sensoriales y también llegan hasta el poro con microvellosidades, pero estas no hacen sinapsis con ninguna fibra nerviosa, dan en cambio soporte estructural al corpúsculo. También se recargan cada 10 días. Y las células basales son pequeñas, están cerca de la lámina basal y son las células madre del corpúsculo, que generan nuevas células sensoriales y de sostén. Veamos la inervación gustativa. ¿Qué nervio lleva la señal desde cada zona? El nervio facial está encargada de los 2 tercios anteriores de la lengua, el nervio glosofaringio se encarga del tercio posterior y las papilas caliciformes, y el nervio vago detecta los sabores en la base de la lengua, la epiglotis y la faringe. Veamos los 5 sabores primarios. Son 5 sensaciones gustativas primarias, cada una causada por un estímulo químico diferente. Lo agrio se forma por iones de hidrógeno, es decir, la acidez de una sustancia. Lo salado está causado principalmente por los iones de sodio, tanto en la sal de la mesa como en otras sales. Lo dulce lo generan los azúcares, pero también los glicoles, los alcoholes, los aldehídos y algunos aminoácidos y proteínas pequeñas. Lo amargo lo producen los alcaloides, como la quinina, la cafeína, la nicotina, también las sustancias orgánicas nitrogenadas y concentraciones altas de sal. La hipersensibilidad al amargo, de hecho, es protectora. De hecho, la mayoría de las toxinas letales de origen vegetal son alcaloides y tienen un sabor amargo, así que el cuerpo aprendió evolutivamente a rechazarlos. Y la umami se causa por el L-glutamato, que está en las carnes, los quesos curados y los hongos. Es un sabor que nos ayuda a saber que eso tiene proteínas. Para la transducción, no todos los sabores usan el mismo mecanismo. Hay 2 rutas principales. La primera ruta es la de los canales iónicos directos, para salado y ácido. Acá, el ion mismo entra directamente a la célula. Lo salado, los iones de sodio del alimento llegan por canales ENaC, los canales epiteliales de sodio, en la membrana apical de la célula sensorial, y al llegar al interior de la célula la llena de carga positiva. La célula así se despolariza y se abre una cascada que libera los neurotransmisores para generar el impulso nervioso. En lo ácido, los protones de hidrógeno hacen 2 cosas. Primero, bloquean los canales de potasio, que normalmente mantienen a la célula en reposo. Y segundo, entran directamente por canales específicos de hidrógeno, causando la despolarización y la señal nerviosa. Y la segunda ruta es la de los receptores acoplados a proteína G y los mensajeros. Esta es para dulce, amargo y umami. Acá, la molécula sápida no entra a la célula, sino que se une a un receptor en la superficie que desencadena la cascada química interna. El mecanismo general es el mismo para los 3, lo que cambia es el receptor. En lo dulce, la sustancia se une al receptor T1R2 o T1R3, que activa la proteína G. La proteína G activa la fosfolipasa C y la fosfolipasa C produce IP3. El IP3 abre los canales de calcio, libera calcio de los depósitos internos y el calcio estimula la liberación de neurotransmisores haciendo el impulso nervioso. En lo amargo, la sustancia se une al receptor T2R y hace el mismo mecanismo. Y el umami, el glutamato, se une al receptor T1R1 o al receptor T1R3, haciendo también el mismo mecanismo. El umbral gustativo es la concentración mínima de una sustancia necesaria para detectarla. El sabor con el umbral más bajo es el amargo, lo que tiene todo el sentido porque es el mecanismo de alarma ante las toxinas. La ceguera gustativa es la incapacidad de poder detectar el sabor de ciertos compuestos, especialmente los de la tiourea. Esto lo evaluamos con la feniltiocarbamida, que para algunas personas sabe muy amargo y para otros no sabe a nada. Es un rasgo genético, no es una enfermedad, y es una variante del receptor T2R que no reconoce este compuesto. A partir de los 45 años, la sensibilidad gustativa comienza a disminuir progresivamente porque se degeneran los corpúsculos gustativos, y por eso los adultos mayores sienten a sentir que la comida no tiene sabor. ¿Cómo se da la transmisión al sistema nervioso central? Las señales viajan por el nervio facial, glosofaringio y vago. Todos llegan al núcleo del tracto solitario en el bulbo raquídeo, y de ahí ascienden al núcleo ventral posteromedial del tálamo. Del tálamo llegan a la corteza gustativa, que está en el polo inferior de la circunvolución postcentral del área insular opercular frontal. También desde el núcleo del tracto solitario salen fibras hacia los núcleos salivares superior e inferior, que controlan la glándula submandibular, la sublingual y la parótida, lo que explica por qué se les llena la boca de saliva cuando huelen algo muy rico, o incluso pensándolo. El hipotálamo y el telencéfalo también reciben información gustativa y la integran con la memoria y la motivación para el comer. Entonces podemos entender que el gusto se conecta con el sistema de recompensa, con los recuerdos y con las decisiones. Y veamos los trastornos del gusto. La ageusia total es una pérdida completa del gusto, la ageusia parcial es una pérdida incompleta, la ageusia específica es la pérdida de la percepción de un sabor en particular y la disgeusia es una distorsión en la percepción, o sea que los sabores se perciben diferentes a lo que en realidad deberían ser. Y con eso, mis chicos, tenemos todo completo. Hasta la próxima, espero les haya gustado el video. Chao, chao.